pandemia. Judith, que fuiste de viaje a no sé qué sitio, no lo cuentas, pero Judith, como buena artista, como buena empresaria autónoma, no tiene tiempo. Entonces los tiempos que consigue, por lo que veo, los aprovecha para viajar, para vivir lo mejor posible. Ya me estoy diciendo que vive en esos reinos del viento para allá abajo. Del viento para nosotros, ella está perfectamente acostumbrada. Y bueno, al final se alinearon los astros y Judith pudo venir a la Casa Verde y contarnos el último viaje, porque está ahí fresquito, fresquito. Que es lo que tienen las redes sociales, que como subes cosas de lo que haces, no se pudo escapar. Judith que vi unas fotos con elefantes, leones, jirafas, de todo, no tiene que contarlo en el pueblo, sí o sí. Bueno, pues este ciclo de Figuencias por el Mundo pretende eso, lo que ha hecho Judith. Judith ha viajado por ahí y lo que pretendíamos para que la gente se acercara a la Casa Verde es socializar esos viajes. Que pues se acerque, nos cuente la motivación por la que hizo el viaje, cómo lo hizo, si se lo organizaron todos, si se lo ocurrió ella, si fue a todo trapo, de todo pagado, si se fue un poco buscando la vida, los alojamientos, no sé qué. Un poco en esa línea es la que va este ciclo de Figuencias por el Mundo, que el título no es muy original, lo bueno, pero nos representa. Y nada, pues cuando vimos que se había ido a Uganda, que habíamos sabido a hacer voluntariado con su trabajo o pasión, que es la música y te cuento, dijimos, esta vez no nos va a decir que no de ninguna manera. Le mandamos el mensaje y no tuvimos que insistirle. Ya ella era consciente que nos había dado larga en otra familia. Ya de esta no me escapo. Pues bueno, Judith, todos ustedes la conocen, es una figuense de pro, que es muy implicada en el mundo de la cultura y de las enseñanzas musicales. Yo no le voy a leer el currículum ni nada porque no tiene mucho sentido. Lo importante es que ella nos cuente lo que hizo en el viaje y que después al terminar ustedes nos pueden preguntar cualquier duda, cualquier cosa que se les ocurra y que compartamos unos minutos. Yo creo que eso es lo más importante. Gracias por estar aquí, gracias a ustedes por venir. Yo me voy, que ya he hablado mucho. Lejos de la gente, así que vamos a empezar un viaje y como dice la música, por la música en todas partes, creo que lo más importante es empezar por la música. La compusimos allá junto con el alumnado, el profesorado y creo que es la mejor canción para empezar este viaje, que dice con la música a todas partes. Longoni Litri significa la música es vida y justamente lo que sigue diciendo la canción es vamos a bailarla, estamos orgullosas, estamos vivos. Y es un poco lo que quiero transmitirles con este viaje y lo que ha significado Uganda para mí, estar vivo. Al principio no me iba a ir a Uganda, me quería ir a África, de alguna de las maneras, llevaba años queriéndome ir, pero pandemia, muchas cosas no se dieron y digo, me voy a ir a Tanzania con una tribu masái, alejada del mundo, empaparme de cultura, pero claro, muchas veces con todo este tema de voluntariado hay que tener mucho cuidado porque hay muchas cuentas y muchas ONGs que no lo son a veces y lo que quieren no es conseguir un poco todo ese dinero y fue como al buscar información un puro trámite y dije, uy, aquí creo que no es el sitio para ir. Entonces de repente Uganda llegó a mí, hablando con compañeros me dieron la posibilidad de conocer un proyecto con el que vamos a ver, con el que estuve y por eso llegó Uganda hasta mí, así que próximo destino, Uganda, ahí, al centro de África, en esa parte verde que ven ahí, pues viajé desde Gran Canaria a Madrid, Bruselas, porque la compañía era Brussels Airlines, y entonces era Madrid-Bruselas, Kigali, que es este puntito que ven aquí, por aquí abajo, pero Kigali no pertenece a Uganda, sino a Ruanda, el país que está por debajo. Entonces,
¿Qué hacía el avión? Llegaba hasta Kigali, Ruanda, paraba, estábamos dentro del avión como quien espera la guagua, que se suban y se bajen los de la guagua, pues dentro de un avión. Entonces la gente se bajaba, se subía a otro y volvíamos hasta Uganda. Entonces llegué definitivamente después de 8 horas de Bruselas hasta ahí, a Entebbe, que es el aeropuerto, ¿no? Donde está el aeropuerto de Uganda. Desde Entebbe a Kampala, pues gracias a, ¿no?, esta asociación con la que viajé, pues ellos cogieron y me prepararon, llamaron a un taxista que me vino a recoger. Llegué de madrugada, pues me recogió todo el trámite de certificado de fiebre amarilla, porque siempre está esta pregunta, ¿y cómo fuiste? ¿Te tuviste que poner muchas vacunas? ¿Qué hiciste? En principio solo hay que ponerse la fiebre amarilla y luego ya tú decides si te quieres poner otro tipo de vacuna. Yo, como iba a estar trabajando también con niños y, ¿no?, y con todo el tema de aguas allí y demás, pues meningitis y también hepatitis A, pues era conveniente ponerla. Y luego la malaria había que tomarla. Y nada, pues llegué, ese señor me lleva hasta Kampala y claro, lo primero que te sorprende es, los coches primero conducen por el lado contrario, ¿vale? Y después vas caminando, vas con el coche, ¿no? y no hay alumbrado por la calle, no hay luz en todo Uganda, a ninguna hora y en ningún momento, no hay farolas, la gente camina por el arcén, tú no lo ves porque encima son negros, obviamente, entonces no se ven en ningún momento, y van caminando, van con las motos sin casco, 3, 4, 5, lo que quepan dentro de la moto, incluso puertas, sillas o lo que va viniendo bien, ¿no? Y de Kampala, ya estuve ahí durmiendo 2 horas en un sitio también que me pusieron ahí, que yo dije, bueno, me subo en este coche, alguien me llevará a algún sitio y aquí dormiré y aquí me volverán a llevar. Y de repente pues me llevaron a la supuesta parada de guagua 2 horas más tarde, ¿no? Esa parada de guagua no es una parada de guagua bonita como tenemos aquí, no es una estación de guagua que conocemos, sino de repente llego y me encuentro una gasolinera sin luz, con 4 motos, 4 personas durmiendo encima de las motos, y el taxista me deja allí y me dice, bueno, ahora entras por esa puerta y ya está, a las 6 sale la guagua, y eran las 5 de la mañana. Pues yo con mi gran maleta rosada, o sea, que no daba el cante por ningún lado, las trompetas, el ukelele, llego allí y de repente abro la puerta y me encuentro en una sala como esta, más de 20 personas durmiendo en el suelo, en pequeñas telas así, una rueda de un camión, sacos de cemento y todo eso, y claro, todo, obviamente, ¿no? Todo el rato, lo que le voy a decir es todo negro, menos yo era la blanca, y eso que para mis amigos soy la morena. Y llego allí y yo diciendo, ¿esto qué es? A todo esto sin conexión de móvil, sin conexión de nada, sino solamente todo aquello, el taxista ya me había ido y yo dije, pues nada, hemos venido a jugar, Judy. Y en ese momento, a las 6 de la mañana, salgo fuera porque se supone que está la guagua, se retrasa, y según me subo en la guagua me dicen, tú tranquila, nosotros nos encargamos de tu maleta. Maleta que yo no sabía si iba a llegar o no, porque tú te subes y la guagua duró 12 horas, porque yo tenía que atravesar toda Uganda, eran casi 600 kilómetros en guagua. Carreteras, algunas asfaltadas, carreteras sin nada asfalto, es como si fuéramos ahí a la montaña Tierra Colorada, y todo el camino así, lleno de hoyos, de baches, de charcos, y de todo lo que ahora van a ver un poco. Esto es lo que te puedes encontrar, ya yo con solo con el viaje de la guagua tenía suficiente, me dicen que después de eso está mi madre y mi padre esperándome y yo me daba por satisfecha. Antes de seguir contándoles eso, quiero darles unos pequeños datos. La capital de Uganda es Kampala. Uganda está en el norte, está Sudán del Sur. Al sur tenemos a Ruanda, que es lo que les había hablado de Kigali, y Tanzania. Está al este con Kenia y al oeste con la República Democrática del Congo. La lengua oficial en la que se comunican en todo el país es el inglés, aunque también utilizan el Luganda. En Uganda ahora mismo se hablan unos 105 idiomas, lenguas diferentes. Es decir, yo donde estuve, en Moyo, hablaba madí, pero si me movía 2 horas más allá en coche, hablaban otras. Y era como, si aquí puedo decir gracias de una manera, ahora me tengo que aprender gracias de otra. Y ahora gracias de otra, era como no te daba tiempo, ¿no? Entonces era muy potente todo el tema del lenguaje. Y luego la gran mayoría son cristianos, son católicos. Hay una otra parte menos que se dedique, bueno, es el Islam.
Y todavía quedan, dependiendo de los sitios, ¿no?, dentro de Uganda, la parte de los cultos, ¿no?, tradicionales de santería y de crear, ¿no?, un poco creer en todo esto. Santería es, ¿qué quiere decir? Claro, tu pregunta, ¿no? Santería son personas que hacían como un tipo como de hechizos, conjuros, ¿no?, para poder un poco conseguir hacer que otra persona pues a lo mejor no se sintiera bien en su cuerpo, o no, cositas un poco extrañas que no eran muy sanas entre las personas. Nunca me habían hecho esa pregunta, entonces no sé si he salido bien del paso. Esto es lo que me encontraba detrás de la ventana de la guagua, ¿vale? La guagua paraba y lo primero que encontraba era a gente vendiendo lo que tenían. Piñas, tomates, plátanos, sandías, sillas, lo que fuera. Entonces la guagua paraba y cada vez que paraba, lo primero que hacía era un aluvión de... y además no una guagua de robán, de esta botinza, imaginamos, ¿no? Aquella hojalata se escuchaba por todos lados y la gente venía corriendo desde que veía que llegaba la guagua y ellos estaban preparados como quien va a salir a una pista de atletismo, preparados corriendo para venderte por la ventana. Entonces de repente te vendían, pues que si piñas de millo, pinchos morunos, toda la fruta que ven, ¿no? Y claro, te sorprende porque la gente que va adentro compra todo eso, ¿no? Y lo van comiendo la guagua, y vamos haciendo vida. Y yo allí alucinaba porque después, claro, ya no cabían las cosas debajo de la guagua, y entonces lo subían al vestíbulo, lo subían arriba y entonces era el pasillo con baldes, con no sé qué, la gente salía, era muy simpático, ¿no?, la situación. Lo más gracioso fue en uno de los momentos que yo decía, bueno, ya lo he visto todo, llevo 5 horas aquí, no me puedo quedar dormida y yo creo que ya lo he visto todo. Y no lo he visto todo porque en ese momento se acerca un señor y me vende por la ventana 2 gallinas vivas. Con las 2 gallinas, intentando meterme las gallinas por la ventana para que comprara 2 gallinas y me las llevara conmigo. Claro, eso nos parece como súper llamativo porque no estamos acostumbrados ni tenemos esa realidad, pero para ellos era como de lo más normal y además siempre la gente que conducía estaba ya preparada para parar, para comprar, y ese es su día a día, ¿no? Y espero que con este viaje ustedes también puedan entender un poco cuando vemos a veces a los inmigrantes o vemos a toda esa gente, ¿no?, que no pertenece a un continente europeo y tiene unas tradiciones que parece que como que no encajan, ¿no? Posiblemente porque no son las suyas. Les voy a enseñar un pequeño vídeo de lo que podíamos ver, ¿no?, por la ventana. Ven, aquí van a ver pues las camas, ¿no?, los somieres, los trozos de madera, la gente trabajaba afuera, todo estaba en la calle. La vida es en la calle. Llueve, truene, haga lo que haga, la vida es en la calle. Las motos están preparadas porque son los taxis de allá. Las motos, no hay taxis, las motos son los taxis. De repente se subían 4 o 5 personas en un taxi para moverse. O en una de las veces, no, era una moto llena de 25 sillas de plástico amarradas y dice, eso es imposible. Era posible, es decir, yo, si lo llevas a ver, tendríamos que haber contratado algo para que mi padre pudiera mover los roperos en algún momento, porque movían hasta los roperos de un lado a otro. En la guagua yo alucinaba, ¿no? Bueno, y dicho esto, para poder llegar a Moyo, que era donde yo iba a llegar, que era el norte de Uganda, que está justamente al lado del Sudán del Sur, teníamos que coger el ferry. Teníamos que atravesar como 8 minutos solamente para poder llegar a Moyo, y esto es el río Nilo. Entonces, este ferry que ven aquí, que pensamos en un ferry como un fredolce, un arma, es simplemente una plancha, y aquí vamos los pasajeros en este lado, y en el otro lado tiene que caber el camión y la guagua. Para poder subirte ahí, primero tienes que bajar de la guagua y firmar un papel donde, como el registro antiguo, ¿no?, de me llamo tal, vengo de tal sitio, este es mi teléfono, voy a tal sitio, y para qué vas. Tienes que especificar para qué vas, imagínate. Y solo vas a pasar 5 minutos, pero tenía que estar todo muy registrado, ¿no? Y después de este viaje de 12 horas que yo pensaba que no llegaba, por fin llegué a Moyo. En Moyo, esta mano que ven ahí, es una niña que me acompañó todo el camino en la guagua, me iba agarrando el dedito todo el rato, y fue como a veces cuando ya estás un poco cansado dices, ¿realmente me compensaba tanto viaje?
Pues esa mano, ¿no?, que te sujeta. Quiero que se queden con la idea de la mano porque vieron el cartel y era una mano. Entonces creo que el viaje fue de manos que a mí me fueron sujetando durante el camino. Luego este chico que ven arriba, lo conocí también en la guagua, no lo vi nunca más en mi vida, pero me ayudó en aquel momento a bajarme de la guagua, ir hasta el ferry, donde me tenía que apuntar, qué tenía que hacer, cómo tenía. Y luego a ella, que la voy a nombrar mucho durante este viaje, es María, la otra chica voluntaria que también estaba allá, pero justamente llegó un mes antes. Entonces María era la que se encargaba de ir mandándome mensajes cuando ya tuve línea de ¿vas bien? ¿Por qué zona más o menos vas? Ten cuidado por no sé cuánto, ten cuidado, avísanos para recogerte. Entonces ella era la que estuvo pendiente y la que me fue también un poco guiando, ¿no? Porque cuando llegas y te subes en aquella guagua y ves toda aquella realidad es bastante chocante, porque he visto documentales, pero un documental no se asemeja a lo que pueden ver los ojos y a lo que puede uno vivir, ¿no? Pues llegados a Moyo, esto es Moyo. Bueno, nosotros nos quedábamos en el multipurpose, que el multipurpose era como un hostal que pertenecía a la iglesia de Arúa, ¿vale? Y las habitaciones, en nuestro caso, era una habitación con 2 camas y los baños eran compartidos, nos duchábamos con agua fría, no había agua caliente y la vasija era un agujero en el suelo. Entonces había 2 tipos de baños, también dependiendo de lo que pagaras, ¿no? En nuestro caso la habitación nos salía a las 2, 7 euros la habitación por día, es decir, a 3,5 euros. Y bueno, esto era un poquito el sitio, ¿no?, que teníamos un pequeño parque, pero la realidad cuando salías de ahí, que parecía todo un edificio muy chulo, la realidad era esta, ¿no? Esto es Moyo. Estas bombas que vemos aquí, que están hechas con techos de paja que duran hasta 10 años. Es decir, caen unas tormentas que yo no he visto tormentas en mi vida igual, y eso yo digo, en algún momento se va a filtrar, y no, están hechas de una manera increíble, ¿no? Y todas estas bombas que nosotros pensamos, guau, estos son casas, las casas de ellos es esto, es decir, este pequeño cilindro donde solo hay una cama, en esa cama a lo mejor duermen 5 o 6 personas, donde no hay una cocina, sino que la cocina es fuera, con leña, con caldero, o donde tampoco, o a lo mejor el que puede, pues tiene una pequeña busi, ¿no?, una pequeña donde hacen de comer. Y por supuesto para hacer sus necesidades está el campo, maravilloso para hacer todas las necesidades, y para ducharse, pues, o asearse, ¿no?, había que ir a buscar el agua del pozo, agua, lo que hubiera por allí, o si llovía dejaban fuera los baldes y la garrafa, y con eso se duchaban, ¿no? Una realidad muy parecida a la nuestra. Y este es el camino. Nosotras íbamos caminando a la escuela todos los días, la escuela estaba a media hora de donde nos quedábamos, y por el camino pues encontrábamos de todo, niños cargando, los niños solos. La mujer es la que sustenta al 100% en el país, porque es la que trabaja, la que carga. Yo me sorprendía de los cuellos que tenían de llevar tanto peso en la cabeza, y decía, no puede ser que esta niña tenga 7, 8 años y lleve tanta leña en la cabeza y caminando así kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros, porque no tienen coches y solamente pueden hacerlo caminando, y los que tienen algo de dinero pues a lo mejor se pueden permitir ir en esos taxis que llaman ellos boda, que son las motos, ¿no? Esto es un poco el camino hacia la escuela. ¿Lo ves? Íbamos caminando por aquí, todo esto eran caminos y todo eran las mismas casas, lo que había llovido, había veces que el camino pues estaba increíble y otros días si ha llovido y ha caído pues, y siempre iban en cholas. Yo me sorprendía muchísimo eso porque estaba todo embarrado, pero siempre iban con cholas y muchos de los niños estaban siempre descalzos. Lo sorprendente de aquí, lo que más me sorprendió era que los niños, ¿no?, que era algo que sobre todo con lo que más trabajo cada día, los niños estaban solos en los caminos, no había nunca un adulto con ellos, no había un padre o una madre que viniera a buscarlos, ellos iban y volvían solos a casa cuando quisieran, de la manera que quisieran, y jugaban a lo que les daba la gana. Pero eso sí es cierto, estaban siempre haciendo todo lo que sus padres les mandaban, ¿no? Los veías muchas veces yendo a buscar el agua, es decir, cumplían y aceptan sus obligaciones y responsabilidades
de una forma natural, porque no queda de otra, no hay otras opciones, ¿no? Y era sorprendente también ver a algunos con 5 o 6 añitos portando a los propios bebés de casa, ¿no? Y tú decías, ¿cómo puede ser esto? Bueno, dicho esto, ahora les voy a presentar en donde estuve. Esto es la parte donde estaba la escuela, el huerto, y aquí dábamos las clases las podíamos dar dentro, pero también las dábamos fuera. Y Bura Music Project es un proyecto que lo inicia un chico de Navarra, que es un proyecto español, ¿vale? Que es decir, está en Uganda, pero lo desarrolla un chico de Navarra, porque su tía era misionera, va para allá y él empieza a ir con su familia a ver todo lo que hay por allí, y llega un día que dice, ya no puedo más, creo que aquí hay que hacer algo, ¿no? Y entonces la manera de que la mujer y el hombre, en este caso, vieron ellos que podía unirse en uno sin diferencia de género ni diferencia de nada, era a través de la música. ¿Por qué? Porque si viéramos los cuadernos del cole, no son los cuadernos del cole que vemos hoy en día en nuestros coles, son cuadernos donde se le pone a la niña cómo debe ser una buena mujer, cómo debe ser una buena madre, qué hay que hacer con Dios, cómo se debe respetar a Dios, cómo se debe respetar al hombre. Es decir, eso que pensamos que no existe, que ya eso estamos en pleno siglo XXI, sigue existiendo. Y está muy arraigado porque lo peor de todo es que hay alguien a quien le interesa que eso siga existiendo, ¿no? Entonces crearon este proyecto para que el hombre y la mujer pudieran estar fusionados, donde una chica pueda tocar la trompeta. Algo que siempre se ha relacionado con el género masculino, pues de repente puede estar en el género femenino. Y de hecho no les chocó porque ya había habido alguna chica, pero sí es cierto que les sorprendía porque los profes eran todos chicos y yo era la que daba la clase, que era la chica y era la trompetista, ¿no? Entonces esa realidad todavía con ellos pues confronta un poco. Este proyecto se divide en dos partes. Tienen Manuela Project, que es un proyecto basado para niños con necesidades especiales, que trabajaban desde TEA, síndrome de Down, parálisis, un poco de, ¿sabes? Abarcaban bastantes planos. Y luego está lo que es Bura Music Project, que es una banda donde los niños van por la tarde de forma desinteresada, sin tener que pagar nada, y van solos cuando quieren a clase. Entonces hay unos profesores que les dan clases por las tardes. Y así se va formando una banda con la que van haciendo pequeñas marchas por toda Uganda cuando hay conciertos o lo que sea, y con lo que consiguen de dinero siguen manteniendo el proyecto, ¿vale? Entonces ahora van a ver dos vídeos, un vídeo que es con los chicos de por la mañana y un vídeo con los chicos de por la tarde. Con los chicos de por la tarde, por la mañana, María y yo lo que hacíamos era, dábamos una pequeña sesión a todo el grupo junto de música, y luego también cogíamos a cada uno de forma individual, veíamos la necesidad que tenía cada uno y cómo podíamos trabajar con ellos, y luego por la tarde dábamos al profesorado de 3 a 4:30 de la tarde, luego le dábamos yo por ejemplo, trompetas, tubas, bombardinos y trombones, todos ahí hacíamos los metales, y ya por último cogía toda la banda y ya después ya nos íbamos a casa. Entonces aquí tienen ahora, a ver si algo un momento. Súper, ¿no?, bonito verlos, cómo disfrutaban, cómo empatizaban, cómo conectaban con nosotras, y siempre eso, intentábamos todo lo que creábamos, ¿no? Esta canción la inventamos María y yo nada más llegar, pregunté, ¿cómo se dice buenos días? Pues Ouira. Entonces con palabras que me iban diciendo, compusimos una canción y se convirtió en el lema. Entonces ya yo entraba por la puerta por la mañana y eran todos Ouira, Ouira, ya relacionaban, ¿no?, a Judy o a María con todo este tipo de cuestiones. Y luego teníamos a este grupo, que es la banda, aunque aquí faltan algunos más que otros, con el que trabajamos, como ven, fuera.
era muy curioso trabajar fuera porque de repente aparecía una vaca y tú dando una clase, ¿no? Era como muy real todo. A ver qué... La conexión va un poco. Bueno, voy a descargar. Si no le sigo explicando, es que se lo pongo. ¿Vale? Entonces ven como por aquí tenemos el huerto, por ahí las cañas. Entonces los niños caminaban por todo esto e iban hacia todos lados, ¿no? Bueno, no va a cargar una pena. Y este es, voy a pararlo así, a lo mejor le da por cargar un poco, es lo que les hablo. Ahí, a ver. Bueno, pues da igual. Estos son algunos de los niños, ¿no? Con los que estoy trabajando. Por ejemplo, con Godfrey, con Benat, Boniface, cada uno de ellos tenía una personalidad muy marcada y les recuerdo que al principio dije de unas manos que sujetaban, pues ellos tres, ¿no? Estaban como siempre a la espera de cuándo llega Judy, cuándo está Judy, vamos a jugar con Judy y siempre me buscaban con la música, ¿no? No nos entendíamos de otra manera muchas veces y su forma era de esa manera. Lo más, por ejemplo, para mí importante de la música es que Godfrey, por ejemplo, era sordo, o creían que era sordo. Entonces cuando llegábamos allí, yo le hacía música y obviamente él me miraba y yo sabía que no. Entonces uno de los días nos pegamos en la pared y empecé a hacer así. Y él, al tener los brazos puestos, empezó a sentir la vibración y empezó a reírse. Tanto a reírse que no podía parar de reír y de llorar mientras reía, como de alguien está sintiendo conmigo y haciéndome que yo existo, ¿no? Y a partir de ese día, ese niño no se separó. ¿Por qué les cuento esto? Para que veamos lo importante de cómo podemos conectar con las personas y cómo algo tan pequeñito puede hacer algo muy grande, ¿no? Aquí están los chicos de por la mañana. Esta es la entrada de la escuela. Aquí está Beatriz, que es una de las educadoras, y Edgar también, que ellos eran por la mañana, estaban con ellos. Y luego esto, la banda, algunos de la banda. Y esto fue el último día que hicimos una fiesta ya de despedida. Lloramos todos mucho. Y María y yo pues hicimos una compra de todo lo que, ¿no? A veces pues ellos les dijimos, ¿qué quieren ellos? Papa, golosina, no sé qué, refrescos, ¿no? Esas cosas porque posiblemente de normal no coman. Pues hicimos ahí un barrido en el supermercado y hicimos una fiesta, pero musical. Entonces todo era con juegos, lo pasamos súper bien. A ver si carga este vídeo, que sí me gustaría que lo vieran. Porque este vídeo ya, después de todo lo que hemos hablado, está la parte de lo que es Moya. Esto es el mercado. Ya después de trabajar el fin de semana, María y yo nos íbamos a comprar al mercado, ¿no? Donde comprabas la comida. Y aquí la gente compra la comida. Esto es el supermercado, uno de los supermercados que teníamos allá, ¿no? Donde ves que la comida incluso está en el suelo, todo está en barreño, ves lo que tiene. Y cuando llegas, pues también sorprende mucho, sorprende los colores, los colores y la realidad que hay, ¿no? Y esto fue que ya me hice amiga al primer día del mercado y ya me preguntaba a dónde iba y me hablaba en Madrid, me iba explicando cómo se decía, me voy a casa o vuelvo. Y bueno, esto era un poco el mercado. En este mercado, pues eso, ¿no? Justamente la chica que les llamo se llama Florence, que siempre estaba con una sonrisa cuando pasábamos por allí y ya nada más pasar ya estaba Judy, y me encantó conocerla. Y luego, bueno, fuimos a comprar tela, que aquí me compré, por eso la traje hoy, me la hicieron allí. La chica, ¿no? Podía hacer a máquina todo, veías cómo se hacían las cosas. La comida, ¿no? Todo tipo de legumbres que tenían allá, el mijo, el arroz, era lo que más se llevaba de las judías.
la cebolla, el tomate, aguacate. Y luego, después de esto, nos fuimos, uno de los días, nos fuimos a la frontera con Sudán del Sur. Porque está a 8 kilómetros y poco de donde nos quedábamos nosotros. Entonces fuimos caminando, fuimos y volvimos. Y fuimos María y yo, junto con 2 chicos más que son profesores de la escuela, Ronald y Yokudi, y ellos nos llevaron. Entonces, estas fotos son como el reflejo de ese día. Esto es justamente la frontera. Llegamos allí los soldados, ¿pero qué hacen aquí? Ustedes no saben que esto es una zona de bombardeo, porque Sudán del Sur todavía está con muchos conflictos, con todas las cosas que hay que ver en Uganda, ¿no? Y entonces enseguida nos dimos la vuelta y volvimos. No pudimos porque después de esa barrera todavía queda como 1 o 2 kilómetros más hasta lo que es ya Sudán del Sur, pero no nos dejaron pasar. Y después, ¿no? Esto fue que en el camino un señor, íbamos caminando, y me dijo, Munru es blanca, Munru, ven aquí, ven aquí. Entonces me dio una caña de azúcar, y Ronald, que es sorprendente como los dientes que tienen y la fuerza que tienen, partió la caña, empezó a repartirla y íbamos comiendo caña de azúcar y demás. Pongo esa foto con el insecto porque hubo un hecho que me llamó mucho la atención, y fue que íbamos por el camino y se escuchaba un camión, un coche que venía a lo lejos. Y de repente Ronald se acercó y cogió el insecto que estaba en medio del camino y lo puso a un lado. Dice, para que no lo atropellen. Entonces a mí eso me impactó muchísimo, porque nosotros a veces vemos una araña, vemos un lagarto, vemos algo, ¿no? Y dejamos, pues bueno, el bicho está caminando y yo sigo con mi vida, ¿no? Y cómo ellas paran su vida por algo tan simple como parece ser un insecto, ¿no? ¿Por qué me llamó la atención? Porque en Uganda, por lo menos en Moyo, donde yo estaba, y en la gran mayoría de toda Uganda, no hay papeleras. Tiran la basura donde viven, es decir, en la calle. Entonces, me llamó mucho la atención que al no tener papeleras, tiraban todo, ¿no? Pero luego cuidaban a los insectos, a los animales, porque al final ellos viven de los animales. Los animales están todo el rato sueltos, había las vacas, las gallinas, los baifos, los conejos, todo lo que te puedas imaginar estaban sueltos. Yo salía y lo primero que me encontraba eran vacas comiendo hierba. Lo que hacían era muy característico, le ponían una cuerda con un taco de madera y lo enganchaban a la tierra, de manera que solo pudieran comer alrededor de donde ellos quisieran para que no se les escapara. Pero lo normal era que estuvieran sueltos, y que tú fueras caminando y había veces que si había vacas o, te digo, gallinas, cerdos, yo nunca había visto tantos cochinos en mi vida, jamás, y menos de estos chiquititos así, nunca. Y ¿no? Y me llamó mucho la atención esa cosa porque dije, Dios mío, ¿qué valor tiene la vida y dependiendo de qué, no? Bueno, pues dicho esto, aparte de eso, fuimos de discotecas en Uganda, que también había una discoteca en Moyo. Esta es la iglesia, estaba al lado del multicorpó donde nosotros nos quedábamos, y en la iglesia se hacía misa todos los domingos de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Cada 2 horas había misa. Y cada misa tenía su propio coro individual que ensayaba todas las semanas. Es decir, todas las semanas tú escuchabas a gente cantando por todos lados. Y cuando llegabas a la misa era precioso, porque era una misa católica, como vemos aquí, pero llena de música, todo el rato, y de danza, niños bailando, niños sintiendo. Y era a mí una de las cosas que más me impresionó y con las que además me echaba a llorar, era cuando llegaba el momento de la ofrenda, porque personas que no tienen prácticamente para comer, veías cómo la ofrenda siempre había tomate, cebolla, cepillo, fregona, y esa era la ofrenda que llevaban al altar, ¿no? Y era sorprendente esa humanidad, que es lo que sobre todo me llevo yo de este viaje. Y bueno, aquí estábamos con la chica que me hizo la blusa. Esta niña que ven aquí se llama Manuela y es justamente la niña del proyecto. Ella es con la que se inicia el proyecto. Manuela es una niña que tiene unas ciertas discapacidades con las que, bueno, reconoce perfectamente, pero a la hora del lenguaje y de la comunicación, pues no, y obviamente su cuerpo pues también tiene ciertas, ¿no?, dificultades. Y bueno, y algo que más podía hacer en Uganda, y dije, bueno, ya tengo todo hecho en Moyo, ya me puedo ir de safari, fue irme a grabar a un estudio de Uganda, pues a grabar música. Y esa música, pues, nada, en un estudio, lo que no sé si conseguiremos que se vea. A ver, si carga un momento y lo podemos ver. Lo sorprendente
del vídeo, ¿no? Es ver como un estudio de música. Aquí está todo súper equipado, tiene de todo, ¿no? Y allí llegas y es 4 trozos de colchonetas, de trozos de corcho así puestos. De repente ves un pedazo de ordenador última generación, pero con un teclado que casi ni suena, ¿no? Y como para ellos es el mejor estudio del mundo y allí fuimos a grabar y a pasarlo bien. A ver si conseguimos pegarle, para que puedan ver algo. Que le cuesta un poquito. Si lo pasamos a lo siguiente. Aquí llegaría el viaje hasta Moyo, que es donde estuve todas estas casi 3 semanas, y ya luego, como ya ellos se iban de vacaciones, pues nos fuimos de safari. Fuimos a lo que sería el Parque Nacional, como no se va a ver, pasamos al siguiente, a ver si conseguimos que se vea un poquito. A las Murchison Falls National Park, que es un parque nacional donde justamente lo que hicimos fue ver animalitos. Lo bonito de este parque es que los animales están totalmente en su hábitat, nosotros somos los extraños y en todo momento pues iban con el coche y de repente te aparecía una jirafa por delante cruzando la carretera, te encontrabas un elefante por aquí y tú decías qué pasada, porque la naturaleza estaba haciendo en todo momento lo que quería, ¿no? Les preparé un super vídeo sobre eso. Espero que se vea. A ver si se ve. Por favor. Bueno, esto es el principio de los elefantitos. Fue lo primero que vimos, porque lo menos que se esconden son los que más están de aquí para allá, igual que las jirafas, son las que más están de aquí para allá. Por ejemplo, no conseguimos ver los leopardos, porque es como cuidado de leopardos, pero no. Esto es un antílope de agua, ahí vimos diferentes animales. Este es un antílope de agua, diferentes tipos de orejas, de ojos, y bueno, como les decía, ¿no? De repente nos vemos jirafas cruzando la calle y nosotros alucinando, ¿no? Es una pasada verlas caminar como... Estos son antílopes, esto es lo que se comen los leones a tope, es la comida de los leones por excelencia. Y ahí, en toda la sabana, lo más que vemos es como una hiena, que vive ya casi de vuelta, y los leones que no vimos al lado nuestro. Nos vimos aquí pegados a nosotros, se nos quiso meter dentro del coche, tuvo que correr hacia la puerta para que no nos comiera, porque además era súper juguetón. Esto es un amanecer, así se amanece en la sabana, pero no es mentira, lo vemos en la tele de León. Íbamos en un coche, ¿no? Abierta la parte de arriba, luego tuvimos un momento de atravesar la sabana caminando, íbamos diciendo que era nuestro salvavidas si pasaba algo, porque esto es la cabeza de un facóptero, que es un pumba, y esta es la cabeza de una jirafa. Esto es un cojo, y los pájaros que se posan sobre... Esta fue la parte del safari, ¿no? Que vi que se haya visto el vídeo porque era guay que lo vieran. Como pueden comprobar, vimos faltan algunos animales que no pude sacar vídeos, pero también vimos búfalos, los pumbas, que son los facóqueros. Esa cabeza que ven, igual que la de la jirafa, es porque se lo ha comido un león, ¿vale? O un leopardo, pero así siempre el león, que es como el nunca mejor dicho, es el rey de la selva, ¿no? La sabana. Y lo que le pasa a la jirafa es muy potente, porque la jirafa come alrededor de 32 kilos al día.
Entonces, para poder conseguir toda la comida que necesita, camina al día unas 16 horas. Entonces, caminan tanto que le dan una enfermedad en las patas y esa enfermedad lo que hace es que muchas veces se debilita y ¿qué hace el león? A por ella, ¿vale? Entonces, los huesos que vimos es de cuando el animal pues, ha sido atrapado o por enfermedad cae y el depredador pues va a buscar su comida, porque es ley de vida, ¿no? Entonces, vieron los leones los vimos aquí mismo, los elefantes igual podía, yo además que es mi animal preferido el elefante, cuando los vi, porque además era un pedazo de grupo, y empecé a llorar porque impone muchísimo ver esa naturaleza siendo en su propia esencia, ¿no? Es precioso. Bueno, y ahora van a ver, dentro, esto es un parque que se llama las Murchison Falls, ¿no? Y entonces tenemos la parte de la sabana, luego atravesamos el río Nilo en un ferry para llegar a ver lo que son las Murchison Falls, que son unas cascadas por las que se producen por el Nilo, ¿vale? Y las van a ver ahora. Esto es una pasada de la naturaleza, pero una pasada que esto es un río, que dice, Dios mío, no puede ser. Pues sí, es el río Nilo cayendo sin parar, sin parar, sin parar, sin parar. Y estas cascadas las puedes ver desde el río Nilo, lo que pasa es que las tienes que ver desde lejos, porque si llegas un poco cerca, pues eso te engulle, porque va, como pueden ver, a una potencia abrumadora. El sonido solo ya impacta muchísimo, es una barbaridad. Y bueno, después de esto, en ese paseo por el Nilo vimos hipopótamos, cocodrilos. Lo que más imponía de los hipopótamos es que los ves a todos con las cabezas uno encima de otro, súper tiernos, pero una vez se levantan y empiezan a hacer su sonido correspondiente y ya no te parecen tan naturales. De hecho, nosotros nos quedábamos en pleno parque a dormir, nos quedábamos en una caseta de tela con 2 camas de madera y una de las noches pues nos dijeron nada más llegar, no dejen comida dentro de las casetas porque los babuinos, que son los monos estos, ¿no?, que van así cogiendo comida, los pumbas o un hipopótamo puede aparecer de repente. Y nosotros, ¿cómo? Entonces por la noche, si salías al baño, si había que llevar luz, porque te puedes encontrar un hipopótamo, y ya se sabe que los hipopótamos son los que matan a la perfección al humano. No se lo comen, pero sí lo. Y bueno, y ya esto es casi el final del viaje, ya no los aburro más. El último día, pues ya nos fuimos dentro de estas Murchison Falls, nos vamos un poquito más abajo y nos vamos a la selva, a ver chimpancés. Lo más potente que a mí me llamó la atención no solo fue ver a los chimpancés, sino sobre todo escuchar el sonido de los chimpancés llamándose entre ellos para ahora nos tenemos que bajar todos del árbol porque vamos a ir todos a comer. Ahora nos vamos a mover todos de este árbol al otro árbol. Y para cada una de esas cositas, los chimpancés hacían un sonido determinado. Y había veces que escuchabas cómo golpeaban con las manos, ¿no?, y golpeaban súper fuerte haciendo ritmos para conseguir esa llamada de decir, todo el mundo a comer, o peligro. Entonces tenían diferentes sonidos para llamarse entre ellos. Y yo, fue de las cosas que más me llamó la atención. A ver si Carmen lo pueden escuchar también. Todo esto es la selva. Ellos están acostumbrados, hay como, no les voy a decir cuántos ejemplares porque les voy a mentir, soy malísima con los números. Lo pueden escuchar. Soy malísima para los números, pero sí es cierto que hay como unos 100 ejemplares que están acostumbrados a que haya humanos. Eso es llamándose entre ellos, es decir, tú estás en medio de aquello, no hay nadie, sino el guía, tú, la compañera, y de repente, vamos a verlo desde el principio para que lo puedan ver bien, de repente empieza a sonar aquello, tú te quedas quieto, a mí se me iba a salir el corazón porque era precioso.
y todo por ahí, empiezan a pulular los chimpancés, que ahora vamos a ver uno, el que más de cerquita vimos, y mirad cómo baja del árbol. A ver, sí, mira cómo va bajando del árbol poco a poco. Vimos también a una mamá con 2 gemelos cargando los chiquititos, los bebés, y bajan, se van llamando entre ellos. Lo sorprendente es que en este instante, ¿no?, en el que el chimpancé baja, yo le decía al chico que estaba en la selva, ¿cómo sabes que va a bajar? Porque él nos decía, no, ahora tenemos que ir a este árbol, se llamaban entre ellos, no, ahora el árbol no sé cuánto, ahora el árbol tal, y yo decía, pero si hay 25.000 árboles, ¿cuál sabe cuál es uno, cuál es otro? Yo alucinaba, porque no hay un mapa, ni un Google Maps, ni nada de esto. Ellos se sabían todo, y sobre todo tenían súper reconocido el sonido de lo que el chimpancé necesitaba y lo que iba a hacer. Entonces nos decía, ahora a este árbol, pero estése inquieto, porque creo que va a bajar por 2 árboles más allá. Y yo decía, esto tiene que ser broma. Tal cual, era una cosa sorprendente, ¿lo ves? Y se quedaban ahí, hay algunos que se quedaban ahí mirándote en plan de, sé que estás ahí, no me voy a bajar. Había otros que se colgaban así y te miraban con cara, ¿no?, de ¿qué haces aquí? Y fue una experiencia súper bonita, porque hay gente que, bueno, va a la selva también y no ve ningún chimpancé. Y nosotros pues vimos mogollón y lo vimos eso, ¿no?, súper cerca, prácticamente al lado nuestro. Y bueno, ya llegamos casi al final de este viaje, pero ¿se acuerdan que les hablaba de unas manos que sujetan, no? Esa mano que ustedes ven en el cartel es de este niño que se llama Safi. Safi, yo no lo conocía de nada, obviamente. Y como lo ven allí, yo estaba dando justamente clase de trompeta, se coló por una esquina, se sentó y se pegó toda la tarde a ver la clase. Pero claro, en esa clase yo llegaba, jugaba con él, yo no sabía ni cómo se llamaba. Safi, sin saber, sin el saber, ¿no?, todos los días fue a buscarme. Todos los días se sentaba a esperarme en la puerta de la escuela. Y cada vez que terminaba, volvía a sentarse. Y ahí estaba todos los días porque él quería hacer su juego de manos conmigo, que cada día era uno diferente. Y esa es una de las manos que yo digo que me traigo del viaje y que me cuesta hablar porque estaba solo, yo lo veía solo por todos lados, ¿no? Y al final veía que yo no sabía si tenía o no tenía, venía siempre con la misma ropa, ¿no? Ven que a veces está descalzo, la ropa rota, venía sucio, pero él era feliz, ¿no? Y le era suficiente venir todas las tardes a venir a jugar conmigo. Entonces, cuando vas a este tipo de viajes, te das cuenta de dónde ponemos muchas veces la felicidad, ¿no? Y en qué realidad vivimos y qué realidad tenemos. Y Safi a mí fue una de las personas, ¿no?, que, como les digo, sin él saberlo, me volvió a traer a la realidad, de una realidad que a veces se nos olvida, y a mí me dio mucha felicidad en ese viaje. Y a día de hoy sigo en casa y miro su foto porque me recuerda a ese instante de estar ahí, ¿no?, los dos juntos jugando. Y aquí hay un vídeo de, a ver si se ve, de nuestro juego. Cada tarde, pues eso, ¿no? Lo que me pregunto es, porque yo nunca pude explicarle que me iba a ir, ¿no? ¿Qué habrá pasado cuando él haya llegado al día siguiente y yo no estaba? Y al siguiente y no estaba, ¿no? Entonces, esa realidad con la que ellos también muchas veces viven, ¿no? Esa es una de las realidades con las que al final ellos viven, ¿no? El perder, porque uno de los días además yo estaba sentada en las escaleras y vino una chica, pues tendría 18, 19 años, con 2 bebés y venía pidiendo ayuda porque obviamente su marido hacía 2 días acababa de morir y no tenía quien las pudiera ayudar, ¿no?
niños que no tienen para pañales, mujeres que no tienen para compresas ni tampas. Es decir, cuando hablamos de pobreza y hablamos de que nos merecemos o que no tenemos, yo sobre todo le dije a Mario que sí quería hacer esto porque yo no creo que venga a contar algo que mucha gente no sepa, solo vengo a recordárselo. Porque creo que nos olvidamos de que en la vida estamos para compartir y para ayudarnos, ¿no? Y a veces es simplemente tan fácil como tender una mano, que es lo que ha hecho Safi conmigo en todo este viaje y lo que han hecho todas estas personas que no me conocían de nada y todos los días extendían su mano para decirme, aquí estoy y lo que necesites cuenta conmigo, ¿no? Que son también todas estas personas que formaron parte. Este es Alex, el chico del proyecto, que nos cuidó a María y a mí muchísimo. Nos llevaba los fines de semana a su casa a comer para que comiéramos, porque siempre comíamos arroz, judías, papas y tortillas, y algún día pues nos comprábamos tomate y aguacate en el mercado, porque lo que hablaba Mario, ¿no? Al final, dependiendo de cómo quieras ir tú a un viaje, si a todo tren, yo nunca soy una persona de ir a todo tren en los viajes ni hacer las cosas, porque me gusta la esencia de los sitios y porque creo que gastar de más es innecesario, ¿no? Entonces este viaje con más motivo aún nos daba esa parte. Luego ella, Beatriz, es una de las limpiadoras, venía todos los días a saludarnos, venía todos los días a ver cómo estábamos, todo lo que necesitáramos, y el último día además nos hizo un regalo, nos regaló unos bolsos que ella hacía y nos hizo 2 canciones diciéndonos todo lo que nos quería, ¿no? Él es Denis, que es el fisioterapeuta del centro, donde nosotros en la escuela, y también era fundamental porque hacía una labor increíble y siempre estaba ahí para todo lo que necesitábamos. Ella es Estela, una de las niñas, la única alumna trompetista que tenía, y era sorprendente, ¿no? Porque nada más llegar se volcó y bueno, y todo el grupo. A ver, esto de aquí, sí. Y bueno, los viajes también te dan, pues, comer conocer otras culturas. Conocimos allí un chico que era coreano y por esa comida, pues acabamos comiendo comida coreana. Yo nunca había comido coreano y comimos coreano. Ella es la chica que nos hizo la ropa, esta es otra de las ropas que nos hicieron. Ronald, con el que estuve componiendo, con el que íbamos de aquí para allá, y una de las mayores manos que siempre tuvo allá y que siempre me estuvo cuidando. María, que fue la compañera, siempre hablamos las dos, que cada una pensó en hacer su voluntariado y inconscientemente pues hemos vivido un voluntariado en conjunto donde nos hemos respetado, nos hemos ayudado y nos hemos cuidado mucho la una a la otra, ¿no? Y donde hemos entendido cada una cómo apoyarnos en nuestra historia de vida, porque cada una teníamos una realidad que nos había llevado también a hacer este voluntariado y que al final era el mismo, ¿no? Entender la esencia de la vida, porque muchas veces, bueno, pues para mí la felicidad o el hecho de levantarme cada día me parece un regalo, y este viaje yo lo quería hacer para terminar de entender ese regalo que tenemos siempre, ¿no? Flores, que ya les dije que era la del mercado, que siempre estaba ahí con esa sonrisa impecable, y ya, bueno, ya conocen a Super Zafir, eso, Ronald, María, y esto era uno de los días que estuvimos ahí comiendo queque, tomando un té y viendo la vida pasar sin más. No había prisa, lo que me encantaba de Uganda era no había prisa, nunca se llegaba tarde a ningún lado, no eras impuntual, no eras desordenado, es decir, la vida pasaba y eso era suficiente. Así que continuará, no lo sabemos. Esto es el Trigonillo y bueno, esta es la canción que grabamos en el estudio, que se llama Enru, que significa hoy, que es lo que yo saco de este viaje. Vivir el hoy, ser hoy y tener siempre una mano que tender al que lo necesita, pero no esperando nada cambio, sino realmente tenderla porque te apetece, y creo que eso te da viajar, ¿no? Tenderle una mano al otro, a ese que no conoce, para que pueda llegar a su destino. Y todas esas manos fueron las que me acompañaron, así que gracias a ustedes también por acompañarme.